Hola, bienvenidos a Fuera de Consulta, la tragicomedia del mundo médico. Mi nombre es Gabriel Escalona y hoy vamos a hablar sobre humor negro. Evidentemente el humor negro es el humor que viene del continente africano. No, mentira, chiste muy fácil. Miren, el humor negro es un tipo de humor, evidentemente, que ha estado desde siempre, incluso históricamente desde los egipcios, y tiene una connotación que toca temas que generalmente producen miedo o están haciendo daño o son temas muy delicados y generan risa. De eso se trata el humor negro. Si vemos algunas definiciones de evidentemente el sitio de mayor evidencia científica y médica del mundo, que es Wikipedia, dice que el humor negro es un tipo de humor que se ejerce a propósito de cosas que suscitarían, contempladas desde otra perspectiva, piedad, terror, lástima o emociones parecidas. Quiere decir que en otro contexto son cosas que producen miedo, que son aterradoras, pero en este caso estamos tratando con humor. También habla en otras referencias que el humor negro cuestiona situaciones sociales que generalmente son serias mediante la sátira. Y esto es importante porque dice que el humor negro cuestiona, tiene que hablar de cuestiones sociales, ¿ok? Y cuestionarla de lo que está pasando. Esto me parece súper importante. Y hay otra teoría freudiana que me gusta mucho, en donde dice que el humor negro consiste en el mecanismo de defensa del yo frente a una realidad externa. El yo, según palabras de Freud, rehúsa admitir que los traumatismos del mundo exterior pueden afectarle y finge incluso que pueden convertirse para él en una fuente de placer. No digo tanto el tema, sino la perspectiva de acuerdo al tema te puede generar placer o puede generar risas. Puede ser como forma de protesta, puede ser también como un análisis del mismo, ¿no? Y traigo esto a la mesa porque evidentemente los médicos estamos muy expuestos o somos, digo médicos y gremio de la salud, me perdonan por eso, porque nosotros hacemos mucho humor negro. Y eso tiene una razón de ser, que es la que me gustaría conversar, ¿no? Lo primero es que el humor negro nace, como vimos, de hablar sobre temas que son dolorosos, sobre temas que son tabú, sobre temas que causan miedo. Y el gremio de la salud estamos expuestos desde que comenzamos la carrera hasta que nos terminamos de ejercerla a situaciones aterradoras, a situaciones de las que nadie quiere hablar y a situaciones que son delicadas y tabú, como la muerte, como las enfermedades, como violencia y como injusticias de todo tipo. Es nuestro día a día esto. Y por ende, cuando hacemos humor, cuando hacemos comedia dentro del gremio de la salud, va a ir muy hacia el humor negro. Y por eso ven tantos memes de humor negro. Por ahí había uno que decía, entiendo señora que está soltera. Y le decía, doctor, no estoy soltera. Mi novio acaba de entrar a cirugía con usted. Y el doctor le responde, bueno, sí, por eso, creo que está soltera. Son cosas de humor negro, pero que uno trata de ver desde la perspectiva de los problemas que suscitan en el mundo médico, ¿no? Eh, Pienso también que es una forma de catarsis, bueno, eso está demostrado que es una forma de catarsis, de terapia dentro de los equipos de salud, hablar de forma comédica de las cosas que pasan. Y cuando digo las cosas que pasan, no estoy diciendo que se centre en la burla, que para mí es un ataque continuo y con intenciones malignas hacia una persona, en este caso el paciente. Si es de esa forma, obviamente no estoy de acuerdo, pero que se hable del tema, evidentemente voy a estar de acuerdo, porque es necesario hablar de todos los temas. Y cuando hablamos de comedia, la comedia generalmente es una persona que quiere expresar lo que siente de acuerdo a un término comédico o de acuerdo a una perspectiva de risa. Entonces, cuando un médico va a hablar sobre lo que quiere expresar como mi persona, donde siento que el análisis lo hago mejor desde la risa, que haciendo un análisis un poco más certero, más serio, yo voy a hablar sobre lo que veo todos los días. Y lo que veo todos los días son injusticias, son muertes, son enfermedades, y por eso lo llevo hacia ese punto. Ahora bien, ¿hay límites? Sí, sí hay límites. Yo creo que hay límites que lo vamos a conversar más adelante. Antes de eso quiero hablar un poco de la comedia negra que hacen comediantes que no son médicos, en donde generalmente los sacan de contexto. A pesar de que digan que sacar de contexto es el arma favorita de los comediantes que quieren hacer daño, yo sí estoy a favor de una teoría de Sócrates en donde él decía que el mal la mayoría de las veces se hace por ignorancia y no porque en realidad quieres hacer mal.
Y esta ignorancia parto desde un punto de vista de inocencia o de ignorancia hacia el otro, no de ignorancia académica. Porque yo sí creo que cuando alguien hace un chiste por primera vez, que ofende a personas, la mayoría de las veces no quería ofender. Los comediantes quieren hacer reír. Y cuando hablo de comediantes profesionales o comediantes que quieren ser profesionales, son comediantes que van a vivir de eso. Sí hay comediantes que tratan de hacer eso para sobresalir y les sale mal. Y si ese comediante sigue en lo mismo, entonces su carrera va a caer por sí sola. Pero que hagan ataques más bien trae como consecuencia que tu opinión que estás en contra genere más vistas y genere que se hable más de eso. Em, Eso yo creo que es muy importante. Yo sí creo que hay que tener espacios y esto a razón de un show de comedia negra que se hizo hace poco, que fue increíble, que se advirtió, que la gente fue a consumir comedia negra, que se conectó con la comedia negra y fue increíble. Yo sí pienso que estos espacios tienen que ser protegidos, limitados y avisados para no generar tanto daño, ¿no? Hay gente que no le importa y está bien también, ¿no? Y esto lo conecto mucho con el humor que yo hago en redes sociales. Hay muchos que me dicen, qué bueno que tu humor no se mete con nadie. Bueno, evidentemente siempre me meto con los traumatólogos y con los internistas, pero que no trata de atacar a nadie, ¿no? Y yo lo hago porque mi objetivo de hacer comedia en redes sociales es que sea más de compañerismo, que nos riamos un poco de nosotros, es que veamos esos videos durante las guardias cuando estamos más agobiados, es que todo el mundo disfrute de una manera muy sana. Ahora bien, cuando voy a mi show de stand-up comedy, ahí yo trato de hablar sobre las injusticias que veo desde un punto de vista comédico. Y por eso es un humor que también es negro. Y esto no lo estoy diciendo porque haya salido algún chiste mío que se esté malinterpretando ni nada en lo absoluto. Lo digo porque yo, antes de ser reactivo, creo que sí, hay que ser activo para buscar los espacios para hablar sobre esto. Desde cada comediante lo puede hacer como quiera, pero sí creo que más allá de hacer lo que a mí me dé la gana, yo creo que como esto es algo comunicativo, la comedia es algo de comunicación y entretenimiento, tienen que haber espacios donde todos podamos llegar a un punto en común y que esto se vuelva realmente algo para disfrutar, que por eso se hace la comedia, no para atacar. Eso es lo que yo creo y por eso me gusta hacer este espacio, por eso me gustó ese espacio de humor negro que se hizo, por eso hablé en el live de la semana pasada sobre humor negro, hicimos unas preguntas y respuestas súper entretenidas. Muchos médicos, evidentemente, y personal de salud, enfermeras, TENS, kinesiólogos, me decían, es verdad, buenísimo el humor negro, nos encanta, pero sí pienso que tiene que haber ciertos límites, ¿no? Y ciertos límites no para censurar en lo absoluto. Yo pienso que se puede hablar de absolutamente todos los temas y todos se pueden hacer un chiste, pero teniendo ciertas consideraciones. Por ejemplo, la distancia psicológica que tienes que tener con respecto a un tema. Si un tema es muy reciente, tienes que esperar que pase un tema para poder hablar de él y la gente pueda entender desde un punto de vista de risa tu percepción. En una persona que está en un luto, en un duelo muy cercano a un evento que pasó, no puedes ir a hacerle un chiste directamente, no siempre. Puedes hacer un chiste sobre otra cosa, sobre una injusticia, para ponerte de su lado como herramienta comunicacional, pero no sobre lo que pasó. Eso es importante. También pienso que los espacios y los momentos tienen que ser adecuados. Si tú estás en un show de humor y tú te caracterizas por hacer humor negro y hacer un chiste de humor negro, el que te consume está ahí porque te pagó para verlo. Al que no le gusta, no entiendo por qué lo agarras y lo empiezas a usar como un ataque. Que en eso sí estoy en contra, porque si estás en contra, si algo no te gusta y lo sientes como un ataque y tu reacción es contraatacar, estás siendo parte del problema y no parte de la solución. Yo no creo que algo malo se tenga que combatir con algo peor. Y aquí me pueden decir, bueno, eso lo dices tú porque eres un hombre blanco, heterosexual, con todos tus privilegios. Bueno, puede ser, pero eso lo ves muy superficialmente. Y no ves interiormente todas las cosas donde yo no soy una posición de poder. Generalmente o muchas veces en la práctica médica yo no tengo una posición de poder. En la práctica médica a veces uno es el que está siendo atacado, explotado, con una debilidad mental por las situaciones a tu alrededor, y eso yo lo utilizo también para hacer un enfoque y un análisis desde el punto de vista de risa para mi stand-up, para mi show, para comunicarlo, para Twitter, que soy un poquito más, con un poco más de humor negro que en las otras redes sociales, ¿no? Y creo que eso es bien importante. Hay publicaciones sobre esto, hay publicaciones sobre los beneficios del humor negro dentro de los grupos de la salud,
se utiliza como terapia para conversar, como herramienta comunicacional, pero siempre guardando esa distancia en el respeto por el paciente, cosa que está bien. No creo en la superioridad moral de nunca se debe, 100%, 0%, yo nunca, yo no sé qué, eso tampoco. Eso también pasa a ser censura. Pero sí pienso que siempre buscar la manera de llevar al sentido común, que evidentemente es el menos común de los sentidos, pero llevarlo para que se entienda un poco a dónde va y de dónde viene. Nuevamente, yo generalmente creo que el humor negro no viene de un sitio para atacar, viene más bien de un sitio de hacer terapia, un sitio de hablar de una injusticia, de un sitio de hablar de algo que, no, que generalmente no puedes hablar o que te van a poner muchos peros cuando los hables. Entonces lo haces a través de una comunicación con risa que hemos visto y que está publicado también. Esto sí está publicado de verdad, no como los artículos del cirujano que siempre está a punto de publicar en los congresos. Está publicado que la comedia y la risa es una forma y una herramienta muy importante de comunicación y aprendizaje. Y hay otros que pueden aprender por las supercharlas aburridas de 45 minutos sobre la letra pequeña, sobre el gráfico, pero hay otros que aprenden con comedia. Y por eso yo creo que es importante el humor negro. Porque vas a poner sobre la mesa temas de los que se tienen que hablar. Yo pienso que todos los temas se tienen que hablar. Vas a dar tu perspectiva del tema y vas a abrir un espectro para que se pueda conversar del tema. No para que se pueda conversar del comediante. Cuando haces un chiste de humor negro, creo que lo menos importante es el comediante. Lo más importante es el tema. Y eso de decir que normalizas algo porque estás haciendo un chiste de eso no es verdad. Desde siempre la comedia ha sido algo para criticar. Y ha sido algo para tú expresar algo que te molesta, pero tienes que expresarlo de otra forma, porque tú lo expresas distinto a lo que lo puede expresar otra persona. Y lo expresas con comedia. Y eso es importante. Cuando se dejen de hacer chistes de pedofilia, es cuando ya no haya pedofilia. Ahí se van a dejar de hacer chistes de pedofilia. Cuando se dejen de hacer chistes de corrupción, es cuando ya no haya corrupción. Pero mientras exista, tiene que hablarse de eso. Mientras exista racismo, hay que hablar del racismo. Mientras exista xenofobia, hay que hablar de xenofobia y hay que hacer chistes sobre eso para que se mantengan en la conversación. En otro ámbito, no todos los ámbitos tienen que ser lo que usted conoce, señor ultramoralista, que siempre lo ha hecho todo bien, hablando sobre las mesas de no. No todo el mundo quiere hablar de eso. Entonces, uno quiere analizarlo desde otro punto de vista y buscándole otra percepción, que no siempre es hacer alarde del problema. Y nuevamente, el que lo hace, el chiste, recuerden que no es el enemigo. Y ahí se buscan falsos enemigos. Te vas a burlar vas a atacar al comediante cuando el comediante no hace eso. Dice, no, pero es que está comunicando y está haciendo que los demás lo hagan. No, cada quien va a hacer lo que quiera, porque un comediante diga una cosa no significa que los demás van a actuar, ¿no? Y este es mi pensamiento. Y lo traigo para que debatamos, para que lo escribamos, porque creo que esos son los espacios que hay que hacerlo. Y no ser un policía de la comedia cuando ves un chiste, tratar de atacar a las personas. Porque estoy en contra de cualquier tipo de ataque. Y lo digo sobre todo en el mundo de la salud, que ya creo que estamos bien atacados y a veces cuando hay chistes de humor médico siento como ese, ese ataque de ciertas personas que han pasado por injusticia diciendo, es que yo una vez fui a una clínica y me pasó, bueno, si te pasó tuviste que haber llevado hasta lo último. Pero nosotros vemos la injusticia de otro punto de vista y eso también está bien y pienso que hay que hablarlo también. Eh, y también pienso que hay espacios y estos espacios lo digo para mí como comediante. Y mi espacio de redes sociales es para humor blanco generalmente. Porque lo que trato es eso, lo que trato es que se fomente el compañerismo, que se fomente un poco, que sea un espacio de risa para todo el mundo. Porque a veces yo puedo decir, mi humor no es para todo el mundo. Pero mi humor de redes yo quiero que sea para todo el mundo. Ahora, capaz mi humor de stand-up comedy no, porque también tiene mucho humor negro, porque hablo mucho sobre mi vida como médico, que tiene bastantes sitios oscuros, ¿no? De todo punto de vista. Y lo conecto mucho con un comediante que admiro mucho, bueno, lo sigo admirando a pesar de que ya no esté, que es Bob Saget. Bob Saget probablemente lo conozcan por una serie de 3x3 donde él hacía el personaje de Danny Tanner, que era un papá, era muy inocente, que era muy buena onda, muy tranquilo, y le pasaban cosas malas, bueno, ni tampoco tan malas, pero eran cosas del día a día, donde generalmente eran por su ingenuidad. Y eso era muy cómico, ese personaje. Pero cuando tú lo veías haciendo stand-up comedy, era increíblemente de humor negro y era sensacional la forma de escribir de Bob Saget y como comediante realmente admirable. Creo que uno de sus especiales se llama Papá Bueno, bromas groseras, algo así.
se llama Good Dad But Dear Jokes, algo así, que buenísimo, que pone esos dos lados, ¿no? Ves al Danny Tanner porque es el personaje que conoce, pero lo ves haciendo humor negro porque es una persona como tú que vive injusticias y quiere, desde el punto de vista de comedia, hablar de esas injusticias, y eso es increíble. Nuevamente yo creo que estos son los espacios que tenemos que hablar, ¿no? Y no el ataque sin conocer contextos, sin conocer orígenes sobre esto. Yo trato de mi humor y de mi comedia hacerlo entre médicos y entre personal de salud, entre enfermeras, entre kinesiólogos, entre nutricionistas, entre odontólogos, a pesar que se molesten cuando no le dicen doctores a los odontólogos, porque es lo que yo vivo, es lo que yo vivo y no lo hago con respecto a los pacientes porque sí siento que los pacientes ya están sufriendo mucho y están en una situación evidentemente de sí sin poder, ¿no? Sin tener cómo poder defenderse. Entonces por eso no utilizo mucho ningún tipo de comedia que sea con los pacientes. A veces me escriben y me dicen, pero haz comedia sobre el paciente que no entiende qué. Y yo, bueno, eso no lo hago en redes sociales, pero a veces sí hablamos sobre, no de un paciente en particular, de una persona en particular, sino quizás la injusticia de ver cosas que no son emergencias durante una hora, que no es una emergencia. Pero también te tienes que poner del otro lado y decir, bueno, pero es que esta persona no es médico, esta persona no sabe que eso no es una emergencia. Y estos son los sitios para debatir. Está bien que no lo sepas, pero ¿qué hago yo sintiéndome mal, explotado, con sueño, viéndote una espinilla a las 4 de la mañana? Al menos que seas dermatólogo, que probablemente vas a cobrar bien por eso. Pero si estás en la urgencia, no. Entonces, esas son las cosas que hay que debatir y cosas que yo creo que no tienen quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Creo que no existe eso en este debate. Creo que sí existe cómo hacerlo mejor. Y si lo hiciste mal, simplemente o heriste a gente, que yo creo que los comediantes no buscan herir a gente, nuevamente, siempre lo voy a decir, con todos los comediantes que yo conozco, ninguno nunca ha buscado herir a gente y cuando hacen o cuando sus chistes salen de contexto y son atacados o señalados, tienen un sentimiento muy malo y llegan a tristeza y a depresiones severas por esto porque no querían hacer eso. Hay otros que son unos locos y lo hacen porque quieren sobresalir. Bueno, ellos caerán por su propio peso su carrera, ¿no? Pero bueno, en este mundo yo creo que hay para todos. Y para todas y para todos. Eh, pero sí pienso que se pueden hablar de todos los temas. O sea, yo creo que puedo hablar sobre temas de médicos, puedo hablar sobre temas de pacientes, puedo hablar sobre temas de racismo, de xenofobia, de comunidad LGTB plus Q, sobre feminismo. Tenía un chiste sobre feminismo, pero lo aborté. Y porque pienso que todos estamos viviendo en el mismo sitio. Y todos podemos opinar sobre lo mismo, sobre los distintos ámbitos. Y todos podemos hacer un análisis desde el punto de vista de risa sobre lo que se está hablando. Y en el momento que se deje de hablar, yo creo que más bien estás normalizando. Cuando lo ignores, lo normalizas porque le quitas atención a un punto. En cambio, cuando empiezas a hacer chistes sobre eso, sí creo que lo pones ya a la palestra, ¿no? Sé que este capítulo no tiene muchos chistes, parece una clase de medicina interna, pero bueno, a veces los internistas también son graciosos, en la minoría de las veces, pero también lo son. Mentira, un saludo a los internistas que saben que nos llevamos muy bien. Bueno, y eso quería hablarles un poco sobre comedia, sobre humor negro, comedia negra, porque es una herramienta que utilizo bastante, no porque quiera escribir comedia negra, sino porque mi vida particularmente como médico, ha estado marcada por ciertas, o se marca por ciertos patrones de injusticias y de sufrimiento y de enfermedades, que es lo que me toca lidiar día a día. Y tampoco es algo cuestionándose a uno como que, ay, pobrecito, no, en lo absoluto, pero es a lo que uno está acostumbrado, ¿no? Y me da mucha risa porque, por ejemplo, yo hablo mucho sobre el estereotipo del cirujano. El estereotipo del cirujano, que es un tipo que probablemente tenga problemas interpersonales, que tenga relaciones inestables, que sea un poco egocentrista dentro del hospital, con ciertas ínfulas de poder, y eso es verdad, porque es un estereotipo. Y ese estereotipo, yo hago chistes de él porque yo fui ese estereotipo. Yo a veces soy ese estereotipo. ¿Y he hecho daño con el estereotipo? Sí, lo he hecho daño, realmente. Y he buscado una reflexión para yo luchar contra mi estereotipo a través de la comedia. A través de haciendo un sketch donde yo me vea reflejado lo que yo hago, me río, reflexiono y trato de no hacerlo. Porque evidentemente por estos estereotipos y la forma de ser de cirujanos, de médicos o lo que sea, se han roto muchas familias, han habido muchos problemas y realmente vale la pena.
No, no, mentira, nunca vale la pena, pero hay que hacer una introspección, una reflexión y el análisis desde el punto de vista de la comedia creo que es una de las formas de hacerlo. Entonces, bueno, eso es lo que quería hablarles sobre humor negro. Es una herramienta que yo uso bastante. Quiero invitarlos a partir de mayo. Voy a estar en mi gira. Voy a estar primero en Chile. Después vamos a ir a distintos países. Vamos a ir a Argentina, a Ecuador, Colombia, Venezuela y a España. Eso por ahora es lo que está. Es un show de stand-up que tiene los personajes de los videos, tiene mucho humor negro y es un poco para conversarles lo que sufrimos en el día a día en el ámbito de la salud y mi análisis desde el punto de vista de comedia de estas injusticias, tanto para los pacientes como para nosotros el gremio de la salud. Así que, bueno, nada, eso es lo que quería hablar con ustedes sobre la comedia, el humor negro y el humor médico que colindan mucho dentro de esto. Espero que estén muy bien. Gracias por estar aquí. Suscríbanse, denle like, compártanlo y todas las cosas esas que tienen que hacer. Y nos vemos en un próximo capítulo de Fuera de Consulta, la tragicomedia del mundo médico. Chao.